Hola amigos, buenas noches, saludos cordiales, ¿qué tal están? Es martes 13 de enero y esto es el Arca de Marisa. Iniciamos en estos precisos instantes una nueva singladura a la que todos y cada uno de ustedes están invitados. Hoy vamos a departir en la primera parte de este formato televisivo con el concejal de Educación del Ayuntamiento de nuestra ciudad, Francisco Félix Montiel, al que vamos a dar la bienvenida a los estudios de Comarcal. Paco, buenas noches. Hola, buenas noches. Encantada de tenerte aquí. Igualmente, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo has comenzado el año? Pues bien. ¿Qué tal va este 2015? Un año bien, yo lo celebré, creo que como casi todos los lorquinos, los días más importantes de la Navidad en familia, y la verdad pues aprovechando también esas vacaciones para hacer obras en los centros educativos y comenzando el curso con muchísima ilusión para afrontar este año tan interesante que tenemos por delante, ¿no? Hemos vuelto ya todos a la rutina, Sí. Los principales, los escolares, que ya se han incorporado a sus centros habituales. Atrás quedaron esas vacaciones navideñas, pero yo tengo la sensación, o al menos la percepción personal, de que los ciudadanos de a pie todavía no terminamos de tener claro qué competencias son las que dependen en el área educativa de la comunidad autónoma y cuáles del ayuntamiento de nuestra ciudad. Pues bueno, sí, puede ser que sea así, es cierto, y además y quizás incluso no sepan la cantidad de dinero público, de dinero de todos los lorquinos, que se invierte en mantenimiento y en servicios en los centros educativos de la ciudad, que son bastantes, son más de 30 los que tenemos repartidos en el casco urbano y en las pedanías, a los que hay que abastecer, pues lógicamente, de todo aquello que depende del ayuntamiento. Nosotros somos responsables del mantenimiento de los centros educativos de primaria, no así de los institutos, que es competencia exclusiva de la comunidad autónoma, pero sí de los centros de primaria, de la escuela infantil que tenemos en El Gato, pues a los cuales pues hay que abastecer pues de esos pequeños arreglos que por el uso se suele ir rompiendo. Cuando una persona o un chaval entra a un servicio y rompe pues un lavabo, un grifo, por el uso normal y corriente, que hay que tener en cuenta, son muchos miles de alumnos los que hay, pues lógicamente ese mantenimiento hay que hacerlo. Una pequeña gotera que pueda tener el edificio, aquellas roturas que tienen normales pues de unos baldosines que se caen, cualquier otro desperfecto, pues eso hay que hacerlo desde el ayuntamiento. Y luego también pues, otro gasto importante que tenemos es el gasoil, que se gasta lógicamente para que los chavales no pasen frío durante estos días que están haciendo, ¿no? Y luego también pues, el pago de la luz eléctrica, la electricidad, la limpieza de los centros educativos, que se lleva una partida importante. Y luego hay otras cosas que, aunque no sean unas competencias exclusivas del ayuntamiento, el ayuntamiento es consciente de que, dado la característica que tiene nuestro término municipal, hay que ayudar a aquellos alumnos, a aquellos chavales que tienen que venir a estudiar a la ciudad y que, debido a que por el tipo de estudio que tienen, ya no tienen el transporte obligatorio, como pueden ser aquellos chavales que de pedanía se tienen que desplazar a los institutos, que no es una enseñanza obligatoria, pues del Ayuntamiento de Lorca invertimos una cantidad importante, cercana a los 180.000 euros, para que estos chavales puedan desplazarse en el transporte ordinario hacia los centros educativos de Lorca, como así también destinamos por los 50.000 euros aproximadamente para los estudiantes lorquinos que tienen que ir a las universidades de la región de Murcia, desplazándose diariamente para ayudarles en parte a ese desplazamiento, como también invertimos unos 12.000 euros a los chavales lorquinos que en universidades de Erasmus tienen que estar fuera de España, ¿no? Haciendo esta universidad. Es decir, que invertimos una cantidad importante de dinero en ese tipo de cosas, como también mantenemos un dinero importante en mantenimiento y reparaciones en los centros educativos. Lo cierto y verdad, Paco, es que ambas administraciones, por una parte la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y por otra el Ayuntamiento de Lorca, trabajáis mano a mano en la mejora de esos centros educativos de nuestro municipio, una labor que se ha intensificado aún más si cabe a raíz de los temblores de tierra del miércoles 11 de mayo de 2011. Ahora ya a toro pasado, Paco, dime, ¿corrieron nuestros alumnos, nuestros estudiantes en algún momento riesgo, peligro? Pues la suerte que tuvimos fue que el fatídico terremoto fue en hora no escolar. Eso lógicamente hizo que no hubiera ningún tipo de herido en ese sentido, ¿no? Pero quizás, pues hombre, en algunos centros educativos hubo desprendimientos importantes que si hubiera ocurrido en hora de clase, pues mejor no pensar lo que hubiera podido pasar, ¿no? El terremoto nos hizo que a la hora de arreglar esos centros educativos, pues los pilares sobre todo que hubo que arreglar de muchos de esos colegios, incluso cuando se estaban en obra en algunos de esos centros, pues salieron desperfectos por el terremoto y por otros motivos que se arreglaron, pues ha hecho que se invierta en esos centros y que se mejore lógicamente la seguridad de lo que había antes del terremoto. Muchas veces me han preguntado, ¿qué ocurriría si, pues mejor que no lo tengamos que comprobar? Lo cierto y verdad que se ha mejorado, lógicamente, la seguridad de esos centros con una mejor preparación de esos pilares. Los centros educativos que están haciendo, como el Rojinay y el Ramón Arca, lógicamente la cimentación pues ha sido preparada ya para este tipo de seísmos,
pero lo que digo, ¿no? repetir lo que digo, mejor que no tengamos que comprobar que eso es así y que no tengamos nunca la necesidad de saber si sí o si no, ¿no? Es decir, que mejor estamos sin ningún tipo de temblor y que los centros educativos sigan hacia adelante. ¿En cuánto se cifraron o tasaron aproximadamente los daños que causaron esos movimientos telúricos? Pues nosotros ya hemos invertido, creo que en la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Lorca, con ayuda no solamente de los fondos propios de la Comunidad Autónoma, de las inversiones que se han hecho a través de los fondos europeos, de las ayudas que hemos recibido de distintos bancos, que aunque están tan mal vistos, nos han ayudado bastante, en algunos de ellos, la Caixa, el Banco Santander, la Confederación de Cajas de Ahorro, en la recuperación de edificios educativos, pues yo calculo que sobre los 20 millones de euros estaremos hablando de una cifra importante. A eso hay que añadir pues las reparaciones habituales y normales que se hacen por el desuso, o por el gasto, por la utilización de esos centros, de esas instalaciones de los centros educativos. Es decir, la cantidad es importante. Sin embargo, nunca llueve a gusto de todos y la polémica está servida, sobre todo cuando esas obras de mejora, de reforma, de rehabilitación se dilatan en el tiempo, como es el caso del Instituto Ros Giner. Tengo la sensación de que a día de hoy, si preguntásemos a los lorquinos, a los ciudadanos de a pie, a los contribuyentes, no tendrían una respuesta clara y exacta, no sabrían con nitidez qué es lo que pasó ahí para que esas obras se hayan dilatado tanto. Bueno, pues gracias a Dios esta misma mañana he estado en las obras, porque esta Navidad, lógicamente, hay unos parones por motivos de vacaciones y demás, están a buen ritmo, y el cumplimiento, está hablando con el jefe de obra, y el cumplimiento de los plazos van a ser los que son, es decir, que todo el interés de todo es que para septiembre de este año esté la obra terminada, es decir, estén ya los alumnos al comienzo del curso 2015 en sus aulas. Ahí tuvimos un problema en cuanto cuando se hizo el estudio geotécnico, se hizo estudio por parte de la empresa de la obra, pues surgieron unas cimentaciones que no eran las que estaban previstas. Eso hizo que se tuviera que cambiar el proyecto, la empresa no se hacía cargo del tema, hubo que negociar con la empresa, el tema se fue alargando. Y lo que tuvimos que hacer en un principio, por intentar que se hiciera en menos tiempo, de negociar y tal, no tuvo su fruto, hubo que romper con la empresa que se había quedado con la obra, hubo que sacarlo a un nuevo concurso, son 40 o 42 empresas las que se presentan, pues esto dilató la obra pues un año que hemos perdido desgraciadamente y que ha perjudicado pues, lógicamente a estos chavales, ¿no? Pero bueno, yo creo que el instituto va a ser un instituto importante en cuanto a su extensión, va a ser muy grande, va a estar muy bien dotado, y esperemos que, ya digo, que el 2015 y 2016 sea el comienzo de ese instituto y olvidemos, que no se olvidará con facilidad, pero olvidemos los malos momentos que se han tenido que pasar y que están pasando todavía, lógicamente. Nos decías que las obras marchan a un ritmo aceptable. Sí, yo también mañana he estado, había, pues, no sé, 25 o 20 trabajadores haciendo la estructura, están levantando ya la primera planta. Y ya digo, el jefe de obra que está hablando con él me decía que el ritmo era bueno y que incluso van a acelerarlo para recuperar estos días de vacaciones, estos días que han estado de Navidad, ¿no? Que no hay ningún tipo de preocupación. Esperemos, yo de verdad que cualquier tos o cualquier resfriado de un albañil del Ros Giner me preocupa porque es un tema que lógicamente está muy a flor de piel en los ciudadanos de Lorca y todos estamos deseando que ese instituto verlo construido. Yo no digo más que ninguno, pero yo como el que más. ¿Y los ánimos siguen estando caldeados entre padres, alumnos, profesorado? Bueno, pues normal, cuando alguien lleva un tiempo deseando que algo se produzca y que se va dilatando en el tiempo, pues eso enseguida crea ese malestar, ¿no? Eso es normal. Pero la verdad que yo creo que hay que reconocer también el esfuerzo que se ha hecho, pero no ya por parte de este concejal, sino por todas las personas que trabajan en educación, el esfuerzo que está haciendo mi personal de la concejalía, ¿no? El técnico que tengo en obra, que se pasa el día de un colegio a otro intentando solucionar los problemas, la consejería que ha hecho una inversión muy importante en todo el sistema educativo de Lorca, ¿no? Es decir, el ayuntamiento es un conjunto, porque cuando hablamos, por ejemplo, de cualquier problema de electricidad, pues ahí están los servicios eléctricos del ayuntamiento, los de limpieza, es decir, que es un trabajo de muchas personas, de un equipo, y el esfuerzo está ahí. Lo que pasa es que cuando las cosas van normales, pues nadie se da cuenta de que cuando entra a su colegio por la mañana, la calefacción funciona, la luz se enciende, los profesores están en sus clases, los chavales tienen la mesa limpia. Si falla una de esas cosas, entonces cuando nos damos cuenta, es lógico, normal. ¿Y de toda esta problemática que ha habido con el Ros Giner se ha querido sacar rédito político? ¿Tienes esa sensación? Pues yo, hombre, yo creo que de todas las cosas intentamos todos sacar rédito político, unos para un lado y otros para otro. Yo entiendo que eso es así, ¿no? La política muchas veces, o mal entendida o bien entendida, es así. Yo cuando he intentado hacer las cosas, las intento hacer para solucionar un problema, es decir, yo por lo menos lo veo así, ¿no? Solucionar los problemas, darse el servicio que los ciudadanos se merecen y ganarme el sueldo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que cobro de todos los lorquinos. Que otros hayan intentado, en cuanto hay cualquier desperfecto, cualquier fallo, intentar magnificarlo o engrandecerlo, pues sí, muchas veces tengo esa sensación.
Pero bueno, yo creo que al final la gente se da cuenta de lo que funciona y de lo que no funciona y quiere hacer unas cosas por un interés o por otro. Pues otro instituto de educación secundaria emblemático aquí en nuestro municipio es el Ibáñez Martín, que fue inaugurado allá por el 27 de noviembre de 1944 y que va a ser bien catalogado por su relevancia cultural. ¿Para qué sirven realmente estas distinciones? Pues muchas veces pueden ser un problema. Yo se lo decía a los del instituto, cuando se declara un bien de interés cultural está protegido y a la hora de hacer cualquier tipo de modificación o de obra va a ser complicado. Pero bueno, así lo han considerado oportuno, lo han pedido y está en proceso de declararse bien de interés cultural el instituto y el antiguo gimnasio, ¿no? Pues para conservarlo tal y como está, para que no se pueda modificar en su estructura externa ni interna y cuando se haga algún tipo de investigación cultural la que tiene que autorizarlo. El instituto, hay que recordar que cuando el terremoto se vio muy afectado, fueron 1,5 millones de euros lo que costó arreglar ese instituto, que estuvo pues casi a punto de tener que derribarse, pero bueno, se hicieron las pruebas oportunas de resistencia del edificio, las pasó fenomenal y se reconstruyó el edificio y empezamos el curso pues a principio de año como si no hubiera ocurrido nada y la verdad que estuvo muy afectado, el instituto prácticamente se quedó en el cascarón nada más. Y en materia de centros de educación secundaria, ¿qué queda por hacer a lo que ya has apuntado anteriormente? Pues bueno, tenemos este instituto, ¿no? El Rojinés, que hay que terminarlo y cuando se esté terminado, lógicamente, Lorca contará con 6 institutos y yo creo que y más los que están en pedanías. Hombre, siempre habrá alguna petición de alguna pedanía que querrá pues, aumentar, lógicamente, su expectativa educativa y igual que ocurre en los centros educativos, cuando termina de arreglar unos, pues hay otros que quieren que se arreglen las cosas, esto es así, pero yo creo que cuando se termine el Instituto Rojinés, en materia de secundaria, el mapa de Lorca va a estar bien servido. Pues en otro orden de cosas, y no olvidamos el tema de materia educativa, que es por el que esta noche nos acompañas aquí en los estudios de Comarcal Televisión, en este espacio, el Arca de Marisa, se están ejecutando desde estas Navidades una serie de obras de mejora en distintos colegios públicos de nuestro municipio, en los que se están invirtiendo, este es el dato que yo manejo, 333.000 euros entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Lorca. Quizá la cifra sea un pelín superior. ¿En qué consisten exactamente esas obras y qué colegios son los que se están beneficiando? Sí, 330.000 euros es la cifra que invierte la Comunidad Autónoma. Eso hay que añadir la cantidad de 115.000 euros que hacemos a través de la CECA, más otro tanto una cantidad que invierte el Ayuntamiento de Lorca. Yo creo que estamos en los 400 y pico largos, lo que está invirtiéndose, lo que se ha invertido ya esta Navidad y lo que se va a hacer durante estas Navidades. Son 17 o 18 colegios de los 32 que tenemos, es decir, más de la mitad de los centros educativos se ha actuado esta Navidad, en aquellos que no se actuó en verano, hay que recordar que en verano ya se hicieron obras importantes en algunos colegios, como puede ser en Villa Espesa o en el José Robles y en el Juan González, que se hicieron una serie de mejoras, pues ya ahora se están mejorando en otros centros educativos, pues se está haciendo pues desde poner un aljibe de agua nuevo en el Colegio Pérez de Ita hasta arreglar el patio de infantil en el Colegio San Fernando, pasando por los arreglos que se van a hacer también ahora en el Colegio Alfonso X, en el Colegio Juan González, en el José Robles, en los colegios de las Pedanías, en el Colegio de Morata, en Puria, es decir, prácticamente, como digo, en 18 centros educativos, con una inversión que supera los 400 y pico mil euros y que la más significativa, por ejemplo, sería la inversión que se está haciendo en el Pilar Subriel, que está cercana a los 115.000 euros, que está financiado por la CECA, que es una obra, el otro día yo la visitaba, que se está haciendo una obra impresionante dentro de ese edificio. Luego también se ha hecho un patio infantil, que era una reivindicación que tenía mucho tiempo pidiendo el Colegio San Fernando, ahora se va a hacer lo mismo en el Colegio de al lado, en José Robles, se van a ampliar también una serie de obras en Juan González, es decir, prácticamente, como digo, en los centros educativos en los que no se actúa. Cuando terminemos con esto, pues tendremos que pensar en Semana Santa y en verano qué es lo que se hace, porque esto es una cadena que hay que ir mejorando, pero la verdad que yo creo que los centros educativos de Lorca, con este chuchón, por decirlo de alguna forma, que le hemos dado esta Navidad, lo que se hizo este verano y lo que está previsto ahora hacer de aquí a Semana Santa, pues no es que van a estar perfectos, pero van a estar muy bien. Yo creo que tenemos unos buenos centros educativos, los tenemos a unas condiciones bastante, yo creo, mejor que antes del terremoto, e incluso yo creo que muchos de ellos son la envidia de los centros de la región. ¿Y con los centros educativos de pedanías qué ocurre? Porque no es extraño el día en el que la oposición aparece diciendo que el Partido Popular tiene totalmente olvidadas a las pedanías. Pues mira, como te decía anteriormente, cerca de 180.000 euros invertimos todos los años en trasladar a los chavales de pedanía a los centros educativos de secundaria, que no digo no es obligatoria, porque no es una enseñanza obligatoria, invertimos esa cantidad de dinero, es una cantidad de todos los lorquinos que es importante. Ahora vamos a hacer obras en los colegios de Zarcía de Ramos, Colegio de la Parroquia, Colegio de Coy, Colegio de la Paca, en el Colegio Virgen de las Huertas, estamos hablando de colegios que están en pedanía, en el Colegio de la Hoya, y en el Colegio
y en el Colegio de la Hoyasón. Es decir, estamos hablando de 8 o 10 colegios de pedanías que se va a invertir una cantidad importante en obras. Y este verano también hemos actuado. Es decir, nosotros actuamos en los colegios que hacen falta, independientemente de si son pedanías como si son descargos, no distinguimos, pero lógicamente esa inversión que hacemos de los alumnos que se desplazan de las pedanías al casco urbano, no lo hacemos con los alumnos del casco urbano, lo hacemos con los alumnos de las pedanías. Bueno, pues Francisco Félix Montiel es un político que ustedes conocen sobradamente, porque lleva ya muchos años en esta vida política, pero su profesión primigenia es la de profesor. A mí me gusta llamarlo maestro. Yo soy maestro del Colegio Pérez de Ita. Perfecto. Además, te has manifestado en más de una ocasión como un enamorado de este trabajo totalmente vocacional. ¿Qué requisitos debe de reunir un buen maestro, un buen educador, Paco? Pues hombre, yo creo que primero tiene que gustarte. Yo creo que en cualquier profesión que estés, tiene que gustarte lo que haces. Si no es difícil, yo creo que tú lo demuestras cuando estás aquí porque te gusta y eso lo transmites, creo yo, a la audiencia, ¿no? Yo creo que cualquier persona tiene que gustarle su trabajo. Eso es lo primordial. Si no, no va a estar contento, no va a estar a gusto y no va a estar satisfecho y lo va a transmitir, pienso, a las personas que estén a su alrededor. Y en este sentido, las personas que están alrededor son chavales pequeños que absorben, son esponjas que absorben mucho lo que tú le transmitas. Yo creo que eso es fundamental. A mí me gusta, yo he estado pues desde siempre, ¿no? Empecé en los scouts trabajando con chavales, luego seguí con el colegio y ahora estoy en educación. Decía el otro día un tío pequeño, entré con 2 años al colegio y mira por dónde voy, ¿no? Todavía no he salido, ¿no? A mí me gusta, sinceramente. Yo creo que sobre todo es vocacional y que te tiene que gustar, como en cualquier otra profesión. ¿Y en qué faceta te sientes más cómodo o consideras que das más de sí? ¿Como maestro o como político? Pues hombre, yo en los 2 sitios cuando he estado he intentado dar todo lo que puedo de mí, ¿no? El tema del maestro quizás sea más relajado, en el sentido de que la responsabilidad, que es mucha, pues no se transmite a la opinión de toda la ciudad, se transmite solamente a la opinión de un grupo más reducido, que son los alumnos y los padres de esos alumnos. Lógicamente la responsabilidad, entiendo, de ser concejal y de ser concejal de educación, de llevar los 30 y tantos colegios que hay en Lorca con más de 10.000 alumnos e intentar que, como digo anteriormente, todo vaya bien, porque cuando falla un conserje o falla un gasoil de una calefacción, inmediatamente saltan las alarmas y nos damos cuenta, no de lo bueno, sino el día que falla eso, pues lógicamente la responsabilidad es mayor. O sea, son dos ámbitos diferentes. Los dos son gratificantes, los dos te llevan alegrías, como los dos te puede llevar también más tristeza, preocupaciones y más darle vuelta a la cabeza de concejal. Estamos ya próximos, Paco Montiel, a unas elecciones municipales y autonómicas. Se celebrarán el próximo 24 de mayo de este 2015. Están ya prácticamente a la vuelta de la esquina, aunque aún pensemos que queda muy lejano, mucho tiempo, por lo tanto, para escuchar a los políticos de uno y otro signo, explicar sus propuestas, sus pretensiones para con este municipio. Pero, ¿qué te va a quedar en el tintero por cumplir en este mandato? Bueno, en materia educativa. Yo quiero que esté terminado, no va a estar terminado en mayo, lógicamente, espero que esté terminado para empezar el curso, pues ese Instituto Rojinés, que todo nos hubiera gustado poder haber inaugurado como estaba previsto en el mes de septiembre, el Colegio de Campillo, que va a salir a licitación, yo creo que esta semana o la semana que viene, las obras del consejero también se van a reanudar después de un parón que tuvieron por unos problemas técnicos, con lo cual para el curso que viene estarán ese instituto, estará ese pabellón de Campillo, que ha costado mucho trabajo sacarlo, es una inversión en torno al 1 millón de euros, el Colegio del Consejero, y luego pues nos quedaría, que es algo que ya estoy empezando a trabajar e intentar que salga hacia adelante, pues un pabellón infantil similar al del Campillo en Almendrico, que también es necesario. Y luego, lógicamente, pues distintas obras que se tienen que hacer en centros, pues mejorar los patios, mejorar algunas aulas, mejorar algunos servicios, pero ya son obras, dijéramos, de menor envergadura. Yo esas 3 cosas espero que estén terminadas. Si estoy de concejal, pues estaré, y si no, pues el que venga, en el mes de septiembre, octubre, estarán terminadas todas esas obras y con eso pues yo creo que el panorama de los centros educativos de Lorca estará en unas condiciones bastante óptimas. Pues ayer me imagino que habrás tenido posibilidad de verlo y de escucharlo a través de los distintos medios de comunicación que nos hemos hecho de eco de la noticia. El coordinador regional de Izquierda Unida Verdes, José Antonio Pujante, decía, y cito textualmente, hablaba de cuentos chinos, de los kilos de propaganda constante y las mentiras que los populares vais a contar en vuestras propuestas de cara a esos comicios que ya están a la vuelta de la esquina el próximo 24 de mayo. ¿Qué pondría en vuestro programa electoral en materia educativa? Bueno, yo primero no gasto dinero en publicidad porque lo gasto en los centros educativos. Si lo gastara en publicidad no lo podría dedicar a los centros educativos. ¿Qué voy a poner yo en el programa electoral de educación? Nosotros las competencias, como digo, educativas son el mantenimiento de los centros de primaria, intentar sacar hacia adelante ese pabellón de Almendrico, que sería importante que por lo menos este año o el año que viene tuviera ya presupuesto y tuviera vistas de poder hacerse, y lógicamente el seguir manteniendo el servicio que se da a los centros, es decir, seguir manteniendo el poder pagar el gasoil, el poder pagar la luz, el poder pagar los conserjes,
el poder pagar los arreglos que se hacen en los centros, es decir, el seguir manteniendo los centros educativos, que es nuestra competencia, no tenemos otras competencias en materia educativa. Pues ahora te pregunto en calidad de maestro, en calidad de padre, en calidad de concejal de educación, ¿eres partidario de la educación pública o de la privada? Pues vamos, en definitiva, toda la educación es pública, porque en Lorca toda la educación que hay está sostenida con fondos públicos, es decir, aquí tenemos colegios concertados y colegios públicos puros y duros, por decirlo de alguna forma, pero en definitiva los dos están sostenidos por fondos públicos y lógicamente debe de existir la libertad de los padres de poder decidir a qué centro educativo lo quieren llevar a sus hijos. Yo creo que eso es primordial, está incluso reflejado en la Constitución. Yo soy maestro de un colegio público y estoy muy contento con la educación pública que tenemos en España. Y según lo que te transmiten tus anteriores compañeros, maestros, con los que sigues teniendo un contacto fluido, ¿a qué retos se enfrentan diariamente a la hora de poder ejercer su trabajo? Pues hombre, yo creo que muchas veces el profesor está, quizá ahora menos, pero hay una época en que el profesor ha estado poco valorado. Es decir, yo creo que pasamos de una época en que el maestro, y te ocurriría a ti y a mí cuando éramos pequeños, era más que el padre incluso, y lo que decía un maestro, iba a misa, incluso cuando ibas a tu casa y le decías a tu padre que el maestro te había dicho no sé qué, pues era peor incluso, porque venía alguna colleja que otra, a una época en la que hemos estado un poco mal vistos, ¿no? Yo creo que esa etapa está pasando por lo menos un poco y yo creo que eso es lo que tenemos que recuperar, que la figura del profesor es una figura importante, que hay que estar muy valorado, debe estar muy valorado, no solamente en el aspecto económico, sino también en el aspecto del respaldo moral, porque el chaval con 4 o 5 años pasa más horas con el maestro y en el colegio que en la propia casa y es fundamental para transmitir valores y transmitir educación, no solamente la educación cultural del aprendizaje, sino también la educación en el aspecto del comportamiento y la consecución de asimilar valores y ser personas mucho más responsables. Yo creo que eso es lo que tenemos que luchar todos para que la figura del maestro sea más valorada de la que es, sea más respetada de la que es y luego también decir una cosa, dejarnos trabajar a ellos y no meternos tanto en su trabajo. En tu época imagino que pasaría igual que en la mía, que se produjese una agresión a un maestro, a un profesor, algo impensable. Sí, algo impensable, además yo creo que no lo pensaba nadie y no recuerdo yo que se hubiera hecho ninguna agresión en este sentido. Desgraciadamente, ahora yo creo que hemos pasado esa etapa, ¿no? Pero había una época en que los maestros pues, estaban muy mal vistos, eran siempre pues, el foco de la ira de algunos padres malentendidos por algún tipo de reproche o algo que le habían hecho al alumno, pero vuelvo a decir, el profesor, como en todas las profesiones, ¿no? Hay personas pues, oye, que pueden tener un fallo en un momento determinado o un elemento no deseable, pero eso ocurre en cualquier profesión del mundo, ¿no? No por eso todos los maestros o todos los políticos o todos los periodistas o todos los padres son iguales. Hay padres, profesores, maestros y políticos que desgraciadamente en un momento determinado hacen algo que no deben de hacer. Pero yo creo que el magisterio en España es una profesión muy seria, en la que hay profesionales muy incompetentes, que se dedican muchas horas, no solamente las que están presencial en el centro, sino también fuera de las horas del centro, pues para reciclarse, para ponerse al día, para trabajar, para mejorar su posibilidad de enseñar luego a los alumnos, y la verdad que considero de verdad que es una profesión que está no lo suficientemente valorada como está actualmente, ¿no? Yo creo que debe ser más valorada, no solamente digo en el aspecto económico, que también debe de serlo, sino en el aspecto de apoyo. Hay que tener en cuenta que todos los chavales, de todas las clases sociales, de todas las familias pasan por los centros educativos y ahí está el futuro de nuestra sociedad y la figura del maestro es fundamental. Aún eres muy joven, Paco, no te iba a preguntar los años que tienes, bueno. pero ¿terminarás volviendo a la docencia? Pues yo no lo sé, yo no soy tan joven, me quedan pocos años para llegar a la edad de jubilación, pocos menos de lo que te imagines. No lo sé, depende, pues yo qué sé, lo que dirá el futuro, no tengo ni idea. ¿Esperas que a la hora de confeccionar esas listas para los próximos comicios el candidato a la alcaldía, revalidar esa alcaldía por las siglas del Partido Popular a la cual tú perteneces, Francisco Jodar Alonso, vuelva a contar contigo? Pues yo no lo sé, si él quiere contar conmigo estaré ahí a su lado. Estuve desde el año 96 que me mandó, en el año 99 primero estuve sin salir de concejal, entré de concejal en el 2003 en oposición, fui secretario general porque él me lo pidió del partido, en una época muy bonita porque fue del 2005 al 2009, coincidió con las primeras elecciones que ganó el Partido Popular de Lorca, y yo he estado siempre con él. Si él quiere que siga, seguiré, y si él cree que debe ser otra persona, pues me iré, como tú dices, a mi colegio y terminaré allí para jubilarme. O sea que, ¿pero a ti te gustaría? Pues a mí me gustaría seguir de concejal como estoy ahora mismo, sinceramente sí, porque llevo 4 años, la verdad que ha sido muy intenso, pero he tenido la suerte, lo digo de verdad, de tener un equipo humano, tanto en la concejalía de turismo, que ya te conocía, como en esta educación,
que se han trabajado fenomenal, ¿no? Hemos trabajado momentos duros, momentos complicados, pero también, como te decía anteriormente, cuando vas viendo que las obras van saliendo, que los colegios se van reconstruyendo, pues la verdad que da gusto. Pero eso es algo que deben de decir precisamente los usuarios de los centros educativos, es decir, los padres, los profesores y los directores de los centros, que son los que conocen pues lo que hemos estado haciendo. Y yo encantado de seguir, y si no, pues también encantado de irme a mi colegio, porque las dos cosas me gustan. ¿Se respira ya ambiente electoral dentro del PP lorquino? Pues hombre, sí, lógicamente cuando se van acercando una época electoral, pues vas viendo que la gente pues se va animando más que en otras épocas normales, es decir, el elector de a pie, es decir, el militante de a pie que no suele ir por la sede en épocas no cercanas a los comicios, pues lógicamente aparece y la sede pues tiene más movimiento. Eso es normal, que en otra época que no hay esa premura por hacer unas elecciones, es normal y es bueno, y eso está bien. Se sabrá ya dentro de muy poquito si los populares continuáis gobernando Lorca o no, pero ¿tenéis serias posibilidades de revalidar ese triunfo? Pues eso esperamos, nosotros no es que estemos seguros de que lo vamos a hacer, estamos trabajando para hacerlo, es decir, pero no un trabajo de aquí a las elecciones, yo creo que el trabajo se tiene que ver en lo que se ha hecho. El otro día comentábamos también, ¿no?, que había ocurrido en Lorca, pues cómo estaba Lorca en el 2011, cómo estaban los centros educativos en el 2011, que algunos deberían de recordar cómo estaban y cómo están ahora, ¿no? Y la verdad que es un trabajo muy grande, fueron muchos los destrozos que hubo en la ciudad de Lorca, muchísimos. Los centros educativos estaban destrozados, pero no solamente los centros educativos, sino si te vas a los edificios de las personas, a las casas particulares, a los museos, a los centros a la iglesia, a cualquier tipo de edificio que había, Lorca estaba muy dañada. Han pasado todavía 4 años y la verdad que yo entiendo que todavía hay cosas por hacer, pero que se ha mejorado mucho, ¿no? Y eso yo creo que se debería de valorar. Muchas veces, digo, valoramos más lo que no se ha hecho que lo que se ha hecho. Es como te comentaba antes, ¿no? Tú en tu casa enciendes la luz, funciona, el día que no hay luz, ¿para qué queremos más? Pero los 300 o los 400 días al año que tienen luz, mejor los 125 días que tienen luz, pues no te das cuenta, ¿no? Y esto es lo que suele ocurrir. Yo creo que se ha hecho un trabajo importante, yo creo que todos mis compañeros han trabajado de una forma muy dura para sacar eso adelante, pero bueno, los ciudadanos de Lorca son los que tienen que decir si quieren que sigamos en este sentido, con esta política, con esta forma de hacer las cosas, o si quieren otra diferente, y así lo deciden, pues la democracia tiene eso. ¿Cómo aventuras que se va a desarrollar esta campaña electoral? ¿Qué crees que os va a recriminar los demás competidores, los demás partidos que se presentan a estos comicios? Bueno, pues luego te decía yo, sacarán cualquier piedra que haya en el camino, por pequeña que sea, y la intentarán hacer grande, que si no se ha terminado esta obra o se ha terminado la otra. Ya vienen diciendo que si las obras se están haciendo porque coinciden con una campaña electoral, bueno, pues las obras se hicieron ahora, se hicieron hace 3 meses, y se hicieron hace 4, y se hicieron hace 5, y se hicieron hace 4 años. O sea que estamos de obras prácticamente desde el terremoto hacia acá. Bueno, lógicamente pues hay obras que están todavía por hacer y otras que terminarán después de las elecciones. Quizás puede ser que sea por ahí por donde más vayan. Yo entiendo que lo que no se puede criticar es aquello que no se hace. Y nosotros estamos haciendo cosas, lo cual es bueno que critique. Bueno, por ahí es por donde crees que van a ir los derroteros de la oposición, hasta el momento oposición, y los ciudadanos, ¿qué os pueden echar en cara? Pues quizás eso mismo, ¿no? Ahora mismo yo entiendo que aquellas personas que están en algunos barrios que están afectados por las obras, pues lógicamente la incomodidad es palpable, eso está claro. Aquellos padres de los alumnos que están en el Rojinés, pues lógicamente reclamarán el que el instituto no hubiera terminado en el tiempo que nosotros quisiéramos, eso es lógico y normal, pero ya digo que yo creo que una persona cuando va a echar un voto en una urna debe de valorar qué es lo que está haciendo, porque nos estamos jugando el futuro de una ciudad durante los próximos 4 años, que puede ser determinante en muchas cosas, ¿no? En la comunidad autónoma y en España, en el Estado. Y deben de valorar qué es lo que están votando y lógicamente votar con el corazón, pero también con la cabeza, y ser responsables y ya está, y decidir lo que ellos consideren oportuno será lo que ellos quieran. Última cuestión de la noche, Paco, una curiosidad personal que no me resisto a planteártela. Son relativamente pocas sillas las que hay en ese ayuntamiento para ocupar como concejal, y muchos los novios y novias. ¿Dentro del Partido Popular se respira buen ambiente o están ya los cuchillos en alto? No, que va, el Partido Popular tiene buen ambiente. Nosotros nos conocemos desde hace muchos años, un grupo que está trabajando juntos mucho tiempo, que ha pasado dificultades gordas y eso une a la gente, y el Partido Popular no va a tener ningún problema para hacer las listas, y los que salgan en esas listas serán apoyados por todos seguro.
Pues antes de esas elecciones tendremos posibilidad de continuar charlando. Muy bien. Paco Montiel, concejal de Educación en el Ayuntamiento de Lorca, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Muy bien, muchas gracias. Me sorprende que no me haya hecho ninguna refriega de estas de blancos y azules, pero bueno, faltan ya 2 meses para que estemos tirándonos los trastos en el buen sentido, Paco. Sí. Blancos y azules, azules y blancos. Sí, 2 meses, lo que hemos comentado antes de entrar. Hoy vengo como concejal de Educación, cuando vengo de Turismo también sabes que respeto las dos opciones. Un día venimos como blanco y azul y hablamos. Perfecto, en eso quedamos. Gracias. Amigos, Sí. nosotros en estos instantes vamos a hacer una pausa para la publicidad, pero rápidamente continuamos sin Gladura y lo hacemos charlando con el comisario del Cuerpo Nacional de Policía aquí en Lorca, Francisco de Paula García Vélez. Eso será dentro de unos instantes. Continúen atentos a esa pantalla, a esos consejos publicitarios, porque rápidamente estamos de vuelta. Hasta ahora mismo. Segunda parte del Arca, amigos, en esta noche de martes 13 de enero, con un nuevo invitado ya en los estudios de Comarcal Televisión. Se trata de Francisco de Paula García Vélez, comisario del Cuerpo Nacional de Policía aquí en Lorca. Comisario, buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches, muchas gracias. Decía que es martes y 13, ¿es supersticioso el comisario? No, en absoluto no. No lo soy. ¿Y feliz ejerciendo esa profesión que a mí se me antoja totalmente vocacional? Mucho, la verdad que mucho. A pesar de los disgustos que algunos días se lleva uno, pero la verdad que sí, en ese aspecto soy muy feliz. Bueno, y en otros muchos de la vida también, claro. ¿Cómo y cuándo llega Francisco de Paula, Paco para los amigos, si me permites te voy a llamar Paco esta noche, al Cuerpo Nacional de Policía? Pues llega de casualidad, llega en principio en torno al año 72, creo recordar, final del 72, de casualidad. Yo estudiaba en Murcia Magisterio y un día me tropecé por la calle de Murcia con un paisano mío que era policía, entonces, la policía secreta. Entonces, el cuerpo no era un solo cuerpo como ahora, había 2 cuerpos, la policía armada y el Cuerpo General de Policía o la Policía Secreta, ¿no? Me tropecé con él, pues estuvimos hablando, charlando, me iba a comisaría, me enseñó las instalaciones de la comisaría de Murcia, el despacho suyo, sus compañeros, y chico, ¿por qué no hacerlo de policía y tal? Bueno, yo la verdad que entonces lo más lejano en mi mente era ser policía, no entrar en mis cálculos. Pero no sé cómo, la verdad es que me dejé liar un poco, que al final terminé con el gusanillo de por qué no, bueno, como un reto, ¿no? De por qué no, si lo hacen otros, ¿por qué no lo hago yo? Preparé la oposición, me costó un par de años aprobar, porque bueno, no era el campo donde yo mejor me movía en el derecho, pero bueno. Y bueno, finalmente me fui a Madrid a una academia y ahí aprobé y bueno, hasta la fecha. Hasta la fecha, una vida dedicada al Cuerpo Nacional de Policía que le ha llevado a distintos destinos por la geografía de este país. Marbella, Alcira, Yecla, Barcelona, no sé si me dejo alguno, y ahora Lorca. No lo he dicho todo. No por ese orden, pero sí. ¿Cuál es el caso más complejo al que ha tenido que hacer frente el comisario? Pues quizá el terremoto de Lorca, sí. Quizá el terremoto de Lorca, primero por la magnitud, evidentemente, de lo que se produjo en aquel día, el 11 de mayo, luego por las circunstancias de que la cantidad de personas que había afectadas, que eran muchísimas, nunca en ningún otro caso de los que yo trabajaba había tanta gente afectada, y luego también por la magnitud del despliegue policial que hicimos de 575 funcionarios aquí en Lorca. Bueno, pues era complicado manejar todo aquello, ¿no? Entonces, para mí, quizá, y luego por la propia afectación personal, porque en los demás casos donde yo he trabajado, siempre lo he hecho, digamos, como espectador, de alguna forma, por entenderlo, mirando el toro de la barrera, ¿no? Pero en ese caso yo también era víctima del terremoto, yo me quedé sin casa, como otros muchos, a mí me tembló la tierra debajo de los pies, como otros muchos, yo pasé miedo, como otros muchos, y por lo tanto, bueno, pues me tuve que sobreponer, como todos los lorquinos, a aquella situación y, bueno, y hacer frente luego a la segunda parte, que era desarrollar mi trabajo de la mejor manera posible para ser eficaz a la sociedad. O sea que para mí, sin duda, posiblemente es más complicado desde el punto de vista psicológico, emocional e incluso profesional por el despliegue fue el terremoto, sí.
Tendremos posibilidad de hablar a lo largo de esta entrevista de ese fatídico día del miércoles 11 de mayo de 2011 con el comisario del Cuerpo Nacional de Policía aquí en Lorca, Francisco de Paula García Vélez, pero muchos de ustedes están esperando ya que nos refiramos a su estancia en Marbella, que coincidió con el destape de ese caso Malaya. Caso Malaya que ha dado con los huesos en la cárcel pues, de dos exalcaldes, quizá el más mediático Julián Muñoz, de algunos concejales y más recientemente pues, de una folclórica, de la señora Isabel Pantoja Martín. ¿Cómo se trabaja bajo presión mediática, comisario? Muy complicado. Lamento decirlo por la parte que os pueda afectar, pero muy complicado porque precisamente una de las características habituales de nuestro trabajo suele ser la discreción o en fin, hacer con una cierta reserva y tal cuando estás tan expuesto como se estuvo en aquella situación y en aquellos tiempos y en Marbella. La verdad que es muy complicado, es complicadísimo. Porque primero correr el riesgo de equivocarte, es decir, de hacer público, de que se sepa, o de que se vea, o de que se traslada a la sociedad, o a los afectados, incluso a los interesados, alguna cuestión que no interesa en ese momento, ¿no? Claro, si no tienes la cámara delante es difícil que se haga, pero si la tienes permanentemente en algún momento te puedes equivocar y hacerlo mal, con lo cual eso tiene sus consecuencias, ¿no? O sea que la presión mediática no es buena para el trabajo nuestro y no lo fue ahí tampoco, evidentemente, ¿no? En ese aspecto se pasó mal, la presión fue mala. Fue mala compañera de trabajo en este caso. Pues desde el año 2008, diciembre de 2008, tengo entendido, lo tenemos como comisario aquí en Lorca. ¿En qué se está notando en este espacio de tiempo el sello, la marca, la huella, la impronta, el modo de trabajar de Francisco de Paula? Bueno, quizás eso lo tienen que decir los lorquinos más que yo, ¿no? Yo cualquier cosa que diga va a parecer una presunción por mi parte, ¿no? Es decir, creo que se está haciendo un buen trabajo, francamente creo, porque lo he dicho desde el primer día, de los primeros días de llegar, al poco de conocer la plantilla, y lo mantengo y lo repetiré. Para mí, de todas las comisarías que has citado, de los destinos que he tenido, como plantilla, como personal, como funcionamiento, la mejor comisaría que he estado, sin duda, con diferencia, esta de Lorca, ¿eh? Sí, yo no, aquí por las mañanas, todos los días, a las 9:30 de la mañana, los días laborables, mantenemos una reunión de coordinación, todos los responsables de las distintas áreas conmigo, y lo que ahí se acuerda, se cumple, se hace. Yo no tengo ya que andar detrás de nadie, como en otros sitios, por desgracia me ha pasado, bueno, porque hay gente compañeros que había que andar detrás pidiéndoles, oye, que hace 2 días que te dije, no, aquí inmediatamente se hace y se cumple, y yo creo que se está haciendo una buena labor, ¿no? O sea, no tengo datos todavía finales estadísticos del año pasado todavía, porque bueno, se están elaborando en el Ministerio, hasta que no lo haga público el Ministerio a través de la dirección del Gobierno. Lógicamente no estoy en condiciones de darlo, pero sí puedo, como reflejo un poco de lo que digo, del trabajo que yo creo que yo no lo estoy haciendo, lo están haciendo los funcionarios. Pues hemos pasado de un promedio de 5,9, casi 6 denuncias diarias a 3,7, o sea, yo creo que es una bajada considerable, desde el año 2009 hasta ahora se ha bajado un 37% la delincuencia. Yo creo que son números que por sí solo cantan ya, o sea, dicen lo que hay, ¿no? Evidentemente esto no es satisfactorio, es decir, mientras hay un solo delito, lógicamente no nos podemos dar por satisfechos. Y también es cierto que aunque yo sea triunfalista en este aspecto de que hemos bajado la delincuencia, claro, el que ha sido víctima de un hecho delictivo, al que le han robado el coche, le han robado la casa o le han robado cosas, pues no va a opinar lo mismo que yo, eso está claro, ¿no? Es evidente que la víctima de los hechos delictivos, donde no hemos sido capaces de dar respuesta y de haberle resuelto el tema, que por desgracia pues son algunos, no somos infalibles, pues no va a opinar lo mismo que yo estoy opinando. Pero yo creo que en el conjunto de la actuación, yo soy optimista y creo que es bastante favorable y bastante importante el descenso de la delincuencia que se ha producido estadísticamente, porque los números están ahí, y luego porque también desde el punto de vista de los comentarios sociales así nos lo hacen llegar. O sea, es decir, yo por parte de las autoridades municipales, que cuando mantengo entrevistas con ellos, pues les pregunto, ¿no?, de si hay algún tipo de queja, sobre todo la Concejalía de Seguridad Ciudadana, y bueno, pues me trasladan que normalmente, igual que antes, hubo un momento donde sí, al principio había algunas quejas y tal, pues poco a poco eso ha ido desapareciendo y actualmente prácticamente no la hay, con lo cual quiere decir que hay una respuesta, en principio, si no todo lo adecuada posible, pues sí lo más cercana a esa adecuación necesaria de dar tranquilidad. De todas formas, en el tema de la seguridad hay un factor importantísimo que a veces, bueno, el que no es profesional de esto puede olvidar. Es decir, yo puedo hablar mucho de datos estadísticos y yo puedo realmente con números demostrar el descenso de la delincuencia, pero la seguridad es un factor psicológico.
esto absolutamente. O sea, la seguridad es un factor psicológico y entonces si no somos capaces de trasladar el factor seguridad al ciudadano para que él psicológicamente se sienta seguro, por mucho que nosotros lo hagamos, pues en un mismo barrio tú puedes ir a preguntar a una persona, es decir, en un mismo barrio me refiero a las mismas condiciones de delincuencia, habrá personas que se sientan seguras y otras que no se sientan seguras, ¿no? Con lo cual el factor psicológico es muy importante y de ahí muchas de las actuaciones que hacemos, una de ellas es esta, el tener visibilidad en los medios, ¿no? Con objeto de trasladar, bueno, estas situaciones para que el factor psicológico pues también se vaya asumiendo por la ciudadanía, claro. ¿Cuántos funcionarios tienes a tu cargo a día de hoy en la comisaría de Lorca, Paco? La plantilla, el catálogo de puestos de trabajo es de 155 funcionarios en activo, 18 en segunda actividad y 9 de los cuerpos generales. Ahora mismo tenemos 12, 16 vacantes, pues no sé los números, pues unos 140 y algunos, alrededor de 100, en total estoy hablando, de todo, pues 140 y algunos habrá ahora mismo. ¿Y qué inquietudes te transmiten en esas reuniones matutinas que mantenéis a las 9:30 de la mañana? ¿Cuál es el mayor obstáculo que tienen que solventar a la hora de realizar diariamente su trabajo? Bueno, depende del día, depende de las circunstancias, cada día no es igual. Afortunadamente, lo bueno que tiene el trabajo y lo que engancha, o por lo menos a mí lo que me engancha es que aquí la monotonía no existe, es decir, cada día es completamente distinto. Todos los días puede haber robos, todos los días puede haber hurtos, todos los días puede haber tal, pero cada robo, cada hurto o cada otro delito tiene sus matices, sus circunstancias que son completamente distintas. Bueno, en ocasiones, a veces, pues por ejemplo, un tema que tenemos últimamente, problemas serios, pero bueno, que está en vía de solución, es el tema del espacio físico. La comisaría donde estamos ahora mismo, realmente, por desgracia, para la cantidad de personas que somos, no reúne las condiciones adecuadas para poder trabajar, pero en fin, eso con el nuevo edificio que ya está en marcha, ya está, en fin, yo espero que se cumplan los plazos y que a principios dentro de un año aproximadamente, por esta fecha dentro del año, podamos ya estar en él, pues solventaremos ese problema, que es un problema importante. Luego en ocasiones también hemos tenido algún problema pues con los medios, ¿sí? Los coches que tenemos, aunque tenemos un número suficiente, pero bueno, pues se averían, a veces nos faltan, a veces no tenemos bastante, está en el taller está en reparar, en fin. Suelen ser por las cuestiones que pueden, en cualquier otro trabajo muchas veces, pues el tema de los medios materiales, ¿no? También es verdad que en ocasiones, decir, pero bueno, esto no es un obstáculo para el trabajo, sino quizás un sentimiento de los propios funcionarios, en ocasiones la frustración de que a veces el trabajo puntualmente, en algunos momentos puntuales, en algunas cuestiones puntuales, pues a lo mejor no es valorado bueno, pues como esperamos o como ellos esperan en este caso que se valore. Y también pues alguna vez se comenta el tema de que bueno, no hay una valoración a lo mejor social en un momento determinado por alguna cuestión puntual que hemos hecho y que bueno, pues obviamente a todo el mundo le gusta que le valoren su trabajo y algunas veces no pasa así, pero bueno, hay que aceptarlo. La sociedad a la que servimos es así, a veces nos valora y a veces no nos valora. Y bueno, muy buena prensa dentro de la ciudadanía. Bueno, yo creo que sí, hacemos lo posible. Respetado, ¿eh? No, hacemos lo posible, la verdad. Hay como todo, un colectivo, el colectivo en total en España somos 75.000, pues lógicamente hay de todo. Y por desgracia, en la región de Murcia hemos tenido casos recientes de gente no adecuada para desempeñar esta función, pero bueno, somos los primeros desde dentro, los primeros interesados en erradicar estas conductas y estas cuestiones, ¿no? Y bueno, y eso quizás pues también nos haga que la gente pues, pueda valorar de alguna forma las actuaciones nuestras desde la perspectiva esa, que sigue habiendo desgraciadamente sinvergüenzas, pues algunos todavía, y bueno, pues cuando demos con él o manifieste conductas que no son adecuadas, lógicamente, por lo menos en mi caso, y aquí lo saben, no me temblará el pulso en absoluto si es que tuviera aquí la desgracia de tener algún caso de esos, que no me va a temblar el pulso en absoluto en actuar. Yo el único sitio donde he tenido, por desgracia, que actuar contra compañeros fue en Marbella. Marbella es un sitio muy complicado y durante el tiempo que estuve allí pues tuve la desgracia, digo desgracia, la suerte por un lado, pero desgracia por otro, porque siempre es una desgracia el que haya elementos como estos dentro de un colectivo como el nuestro, y la suerte por poder descubrirlo, de tener a 5 compañeros por cometer delitos. Bueno, pues cuando hay que hacerlo se hace y quizá pues eso sea una parte buena, que la sociedad ve que también nosotros erradicamos dentro de nosotros a la manzana podrida, vamos. Nos hablas, Paco, hace unos instantes de la comisaría que actualmente ocupáis en la calle López Gisbert, que resultó también tocada, dañada con los movimientos telúricos la tarde del miércoles 11 de mayo de 2011. Pero, ¿qué habéis aprendido los profesionales de la policía de esta catástrofe, de esta tragedia natural? Porque no estábamos preparados para afrontarla.
La verdad, tengo que ser honesto y sincero, ¿no? La verdad es que, no, de hecho, no es algo nuevo que yo descubra aquí, es decir, el terremoto de Lorca en los últimos 50, 60, 70 años, pues, no sé, no tengo, en fin, la prensa lo ha publicado con detalle, el más importante que se ha producido y donde nosotros no, es decir, cuando se produjo el terremoto nos pilló tan desprevenidos como al resto, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que hemos aprendido es que no estamos preparados y en ello estamos preparándonos para eso. Es decir, nosotros a lo largo de este pasado año hemos tenido, yo estaba en Madrid, en Secretaría de Estado, luego hemos tenido reuniones en Murcia también, donde, bueno, hemos puesto de manifiesto la experiencia, hemos hecho juicio crítico de las actuaciones nuestras, que hicimos bien, que hicimos mal, que también hicieron, posiblemente con seguridad, que se han hecho algunas cosas que no han acertado, pero también por la necesidad de que tuvimos de improvisar mucho, sobre la marcha tuvimos que improvisar, ¿no? Y entonces, bueno, pues lógicamente en eso estamos, en el proceso de aprendizaje de la experiencia, a ver si somos capaces de obtener consecuencias, en este caso resultados mejores que consecuencias, para poder plasmarlo en un protocolo de actuación que nos sirva, porque pueda servir en cualquier otro sitio donde se produzca, igual que, pues, por ejemplo, estamos yo creo que muy preparados en el tema de atentados terroristas. Tenemos, por desgracia, España es un país de una amplia experiencia en ese aspecto, insisto, por desgracia, y ahí sí está todo muy programado. Cuando hay un atentado, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, dónde ponerse, qué hacer, qué ir, que cada uno. En el terremoto hubo que improvisarlo absolutamente todo, por eso decía al principio que quizás fue uno de los casos que más, entendiendo como caso la actuación, ¿no?, que más me costó y fue más difícil porque hubo que prácticamente inventarlo casi todo. O sea, hubo que inventarlo casi desde dónde ubicarnos, porque hubo partes de la comisaría que quedaron totalmente inútiles, inutilizadas para el trabajo, hasta cómo desplegarnos, hasta cómo hacerlo, ¿sí? Porque había calles que estaban cortadas, sitios donde se podía llegar, y bueno, pues en ese aprendizaje estamos de Imagino sacar conclusiones. Que todos los policías nacionales de Lorca estaréis ya ansiosos por inaugurar esa nueva comisaría que se va a ubicar en la Alameda de Cervantes, en el paraje conocido como El Gato. ¿Cómo van a ser esas instalaciones? Yo creo que muy bien, muy buenas, ¿no? Bueno, los planos, que lógicamente los he visto, además estoy en contacto directo con los arquitectos, tanto de la empresa como los nuestros propios de Madrid, que llevan la parte técnica. Yo creo que va a ser un magnífico edificio, un edificio ya pensado, pensando un poco en el futuro, o sea, a un largo medio plazo, va a tener todo lo necesario y todos los elementos que actualmente carecemos, ¿no? Hay que tener en cuenta que la comisaría actual data del año 1956. Entonces, la comisaría disponía de un solo coche, no hay aparcamientos, no tenemos aparcamientos. Ese es uno de los principales problemas que nos encontramos, porque ahora mismo tenemos de en torno a los 30 vehículos en comisaría y tenemos un patio interior donde cabe un solo vehículo. Entonces, no tenemos espacio donde ponerlo. La comisaría nueva, pues, lógicamente, está dotada de aparcamientos, está dotada de galerías de tiro, que ahora tenemos que ir a hacer el tiro. Las prácticas que hacemos trimestralmente tenemos que ir al campo de tiro de la Federación, que amablemente no lo presta, pero bueno, que tampoco es lo ideal. La galería, en la comisaría nueva tendrá una galería específica, tendrá ya los propios calabozos, incluso para la estancia de los detenidos, pues tendrán condiciones que los actuales no tienen, y lógicamente el espacio donde trabajaremos pues será, bueno, moderno, actual, con luminosidad, en fin, en condiciones, no con muchos cables y muchos enchufes como tenemos que andar ahora para poder sacar rendimiento a las cosas, porque no está preparado para la instalación. Hay que cambiarla varias veces, pero claro, la instalación eléctrica que había estaba pensada para 3 bombillas y poquito más. Ahora tenemos una cantidad de ordenadores, en fin, de cosas que lógicamente no están. O sea, estamos deseosos todos de que la comisaría se ponga en funcionamiento y podamos trasladarnos. Sí. Ya saben ustedes, así lo ha manifestado hace escasos minutos el comisario Francisco de Paula García Vélez, que esos datos estadísticos que se brindan a la ciudadanía a final de año aún no están disponibles para saber el índice de criminalidad o de delitos que se han cometido en nuestro municipio. Será el delegado del Gobierno el que en breve facilitará esos datos, pero sí me imagino que nos puedes apuntar esta noche, Paco, cuáles son los delitos más frecuentes en Lorca, los más habituales. El delito más frecuente, más habitual, la infracción, porque luego hay que distinguir entre delitos y faltas, que es un término que quizás el ciudadano se haga un poco de lío con el tema desde el punto de vista legal. La infracción, por entendernos, es el hurto, es decir... ¿Robo sin violencia? No, o sea, bueno, el robo siempre implica violencia o fuerza. El hurto implica la ausencia de violencia y de fuerza. Entonces, el hurto, es decir, el descuido, la sustracción de efectos del descuido, es aproximadamente un 40% del total de las infracciones que se cometen en Lorca, ¿no?
Y básicamente como es natural, pues las zonas de mayor incidencia de esta actividad suelen ser, por una parte, durante el día las zonas comerciales, en fin, las sustracciones en las tiendas, tanto la propia tienda víctima del hecho porque se le sustraen artículos, como los clientes porque hay pueden alguna cartera, en fin. Y luego también las zonas de ocio, ¿no? Durante la noche, las zonas de ocio, el fin de semana, pues la sustracción del bolso, la sustracción del móvil, del abrigo, en fin. Suele ser el 40% del total de las infracciones son los hurtos, son las sustracciones, de las infracciones son las sustracciones sin violencia y sin intimidación, los hurtos, vamos. Y en el tema del tráfico de drogas, porque últimamente llevamos una racha de buenas noticias los ciudadanos. Bueno, ¿estáis trabajando con efectividad ahí, en esa materia? La verdad tengo que reconocer que, y aquí sí que voy a ser pretencioso, y más que nada porque me siento orgulloso de haberlo hecho. Yo cuando llegué no existía una unidad dentro de la comisaría dedicada específicamente al tema del tráfico de drogas, ¿no? Pero a mí me pareció, por la entidad que tiene Lorca, sobre todo por la ubicación geográfica y por ser cabecera de una amplia comarca, a mí me pareció porque era necesario, ¿no? Y al final el tiempo, por desgracia, digo por desgracia porque se demostró que existía esta actividad, me ha dado la razón, ¿no? Yo de lo que más orgulloso me siento es crear el grupo de estupefacientes que se creó en febrero del año 2009, marzo del 2009 se creó, y la verdad que los resultados yo me siento también muy satisfecho de los resultados que se están obteniendo del trabajo. Es un trabajo lento, un trabajo que no, en fin, no todos los días se pueden dar resultados, ¿no? Porque hay investigaciones como esta que salió en la prensa esta mañana, ¿no? Que pues ha llevado 3 meses el trabajo, ¿no? En fin, que es un trabajo cansado, largo, tedioso a veces, ¿no? Pero bueno, cuando se finaliza, la verdad que los resultados son buenos. Y yo creo que en ese aspecto hemos hecho un trabajo, creo que bastante, yo incluso diría que en algunos aspectos incluso brillante, diría, ¿no? Hemos desmantelado bastantes puntos negros, o sea, puntos estos donde se vende la droga a menudo. Aquí tampoco ni yo lo esperaba, ni se puede esperar por parte de nadie que se cojan toneladas ni cosas de estas, ¿no? Pero bueno, ahí está la venta del día a día, la pequeña cantidad, los pequeños puntos de venta donde vienen no solamente los que consumen de aquí, sino de la zona de alrededor, pues a lo que nos estamos dedicando a desmantelarlo. Luego también es verdad que en algunas ocasiones hemos tenido operaciones algo más importantes, incluso fuera de aquí, como alguna que hicimos en Volcarovera o la de Caravaca a principios del año pasado, ¿no? que son consecuencias directas de la información que vamos obteniendo, ¿no? Y que bueno, pues tienen un poco más de entidad por el volumen de los detenidos, de la sustancia intervenida, pero que con ello erradicamos no solamente la persona que está vendiendo, sino lo que conlleva ello, porque en el porcentaje elevadísimo el tráfico de drogas está asociado a la venta de efectos procedentes de delitos, ¿no? O sea, el intercambio de efectos procedentes de delitos por sustancias estupefacientes, ¿no? Entonces, bueno, pues con estas actuaciones lo que hacemos es cortar las dos cosas, tanto la posible venta, lo que es la receptación de esos productos, como la venta de las drogas. Lorca es un municipio, comisario, en el que conviven una cantidad importante de inmigrantes de una forma pacífica, son unos lorquinos más, y muchos de esos inmigrantes pues son árabes, pertenecen al mundo islámico. A raíz de esos terribles crímenes que se han perpetrado estos días en París, la capital de Francia, ¿estamos seguros aquí? ¿Se prevé algún tipo de actividad terrorista en este sentido? No, prever desde luego no, en absoluto. Vamos, yo no tengo, no entra ni en nuestras informaciones, en nuestros cálculos que aquí haya nada parecido, ¿no? Evidentemente es algo que tampoco se puede asegurar al 100%, es decir, porque ni a los franceses y nosotros en otras ocasiones, o Estados Unidos o cualquier otro país ya le hubiese gustado tener la presunción de lo que iba a pasar para poder evitarlo, ¿no? O sea, el riesgo se corre siempre, pero en cualquier sitio, en Lorca y en Belarrubio, o yo qué sé, o en La Coruña, ¿no? En Arteixo. O sea, no, pero no tenemos abierto, no hay absolutamente ningún factor que a nosotros nos indique que aquí pueda pasar algo parecido, ¿no? Es cierto que la colonia, los residentes árabes, marroquíes especialmente, pero bueno, árabes es numerosa, pero bueno, pues se comporta de forma normal y habitual, o sea, no hay ningún factor extraño, y cuando hemos tenido, hace, creo que recordar, 1 año y pico, bueno, pues se localizó a lo que en el argot conocemos como lobo solitario, pues se le detuvo, se puso a disposición judicial, y no hay en absoluto, vamos, en ese aspecto yo creo, y quiero trasladar un punto de tranquilidad a la ciudadanía, de que no hay nada, bueno,
los ciudadanos marroquíes aquí se comportan de forma habitual y yo creo que en la gran mayoría están integrados de alguna forma, ¿no? Es evidente que ellos mantienen sus costumbres, mantienen su... Bien, bueno, pues también respetan un poco las nuestras, con lo cual no hay... Pero sí se han reforzado los servicios de vigilancia. Sí, bueno, eso es lógico. Ten en cuenta que como no hay una seguridad absoluta en ningún caso de lo que pueda pasar, es natural que nosotros, la sociedad en sí, como a través nuestra, tanto del Cuerpo Nacional de Policía, en este caso, como de Guardia Civil también, claro, pues se refuercen los servicios de seguridad y los servicios de inteligencia trabajen en ese sentido, pues el fin de determinar los posibles riesgos, claro, y de minimizarlos si es que existe algún problema, sí. Sí, se han incrementado las medidas de seguridad, evidentemente, claro. ¿Y cómo cree que va a reaccionar ante estos hechos la sociedad, cómo está reaccionando? No solo la francesa, sino aquí en España. Hombre, yo creo que ¿Puede haber algún brote xenófobo? Yo espero que no. Espero que no, porque yo espero del buen raciocinio de la sociedad en su conjunto, ¿no? Hombre, hay individuos aislados, personas aisladas que puedan hacer algo en contra de, también puede pasar, y lo mismo que puede haber atentado por parte de elementos extremistas islámicos en este caso, también puede haber reacciones contrarias aisladas, ¿no? Pero como tal, yo no, ni hemos detectado tampoco aquí nosotros evidentemente tenemos, no es algo que descubra, tenemos un servicio propio interno dentro de comisaría de información que se dedica a captar y analizar todos los movimientos que pueda haber, ¿no? Y no hemos detectado, la rabia, la impotencia que produce estos atentados, ¿no? Estas actuaciones, ¿no? Tan indiscriminadas y tan absurdas y sin sentido, pero nada que pueda ni de lejos llevar a pensar que aquí pueda haber nada de ese tipo, ni de reacciones contra, ni por parte de la colonia árabe tampoco, absolutamente nada. Por lo tanto, tranquilidad es lo que vamos a transmitir esta noche a todos los ciudadanos que nos están Yo viendo. puedo decir que yo estoy tranquilo. Y si eso vale para los demás, yo estoy tranquilo. Y soy el responsable de que estén tranquilos los demás. ¿La de policía es una profesión atrayente para los jóvenes a día de hoy? Es vocacional, o sea, el ser policía tiene un punto importante de vocación. Es cierto que por las circunstancias económicas que se han atravesado en los últimos años, pues llega gente que no viene con vocación. Se nota entre los que trabajan, no solamente en la comisaría de Lorca, en general hablo en el cuerpo, ¿no? Se nota quien llega con un espíritu, sin una vocación, porque yo, por ejemplo, yo entré, como comenté al principio, fue una pura casualidad. No puedo presumir de que yo tenía vocación, porque no, en absoluto, fue casualidad, fue casi un reto, es decir, porque si lo otro es capaz, yo no soy capaz, ¿no? Pero también reconozco que una vez que empecé a trabajar, que superé el curso que se hace de formación inicial en Madrid y me destinaron a Barcelona y comencé a trabajar, tengo que reconocer que yo ahora mismo no me veo haciendo otra cosa que no sea ser policía, es decir, yo me he adquirido la vocación pero vamos, puedo decir que a los pocos días de llegar a Barcelona a trabajar, bueno, me di cuenta de que realmente estaba haciendo lo que me gustaba, ¿no? Y lo sigo haciendo, y por eso cuando me has preguntado al principio, me siento encantado de hacer mi trabajo, ¿no? Es atrayente para los jóvenes, bueno, hombre, es una salida profesional, evidentemente, no todo lo bien pagada que nos gustaría, pero bien, por lo menos es un trabajo fijo, ¿no? Pero en relación al riesgo que se corre o al miedo que se pueda pasar en un momento determinado, relación peligro, riesgo, sueldo. Yo desde ese punto de vista tengo que decir que yo me gustaría, no a mí, a todo el colectivo, lógicamente estar mejor pagado, está claro, no. Pero yo imagino que también lo dirá el cámara, lo dirás tú y lo dirá todo el mundo. Nos gustaría estar mejor pagado, evidentemente, ¿no? Es cierto que si ya hecha la abstracción esa de la generalidad, que todos nos gustaría ganar un poquito más, es cierto que yo tengo que romper una lanza en favor de los policías, sobre todo los policías de base, los que están en la calle en el día a día, posiblemente con el mismo nivel de responsabilidad y con el mismo nivel de riesgo en cualquier empresa privada ganarían bastante más. ¿Problema? Porque a lo mejor no hay tantas empresas privadas para absorber a tanta gente, ¿no? Entonces tienen que estar aquí, es decir, bueno, que un poquito mejor pagar no estaría mal que nos pagaran, ¿no? Pero bueno, me imagino que como todo el mundo, insisto, no lo hago como reivindicación en absoluto, sino como un hecho que, bueno, que sí, que nosotros mismos lo comentamos, que lógicamente pues pensamos que un poquito más de sueldo no estaría mal. ¿Las pruebas de acceso al Cuerpo Nacional de Policía son duras, son difíciles? Sí, se van poniendo complicadas, claro, siempre lo han sido, ¿no? Pero bueno, últimamente es cierto que también es verdad que han bajado, en los últimos años hemos bajado mucho el nivel de plazas que se convocan, hemos pasado
5.700 que se convocaban por año a 300 o 200 y pico, o sea que el bajón ha sido tremendo, ¿no? Sin embargo, el nivel de gente que se presenta sigue siendo el mismo. Es decir, quiero recordar, y hablo sin datos recientes, vamos, del año pasado o el anterior, no, de 2013-2014 la convocatoria, donde había 186 plazas y se presentaban 30.000 personas. Es decir, ya, eso ya de por sí es una dificultad. Es decir, están luchando contra muchas personas por una sola plaza, con lo cual el nivel... Luego sí es verdad que hay un nivel de exigencia, especialmente las pruebas físicas son... Bueno, quizás lo digo yo por la edad que tengo, ya me cuesta mucho pensar en hacerlas, ¿no? Pero son complicadas, la verdad que sí. Y luego, pues, las pruebas de conocimiento, pues tienen también depende también a la escala que uno aspire, ¿no? A la escala básica, lógicamente, el nivel de exigencia, el físico es el mismo, ¿eh? Pero el nivel de conocimiento, lógicamente, es un poquito más bajo. Y el de la escala ejecutiva, es decir, ya que te exigen tener una diplomatura o una licenciatura, es decir, el nivel de exigencia, pues lógicamente es mayor también, porque cuando ingresas y accedes, también tu nivel de responsabilidad va a ser mayor desde el primer momento, claro. ¿Qué consejo brindarías esta noche desde Comarcal Televisión a esa persona que nos esté viendo y que aspire a ser Policía Nacional? Que estudie. No hay más. No hay más, no, la verdad es que no hay más, no hay, el consejo es que, bueno, se lo tome en serio. Es decir, se lo toma en serio porque va, tal como está ahora mismo, por el nivel de gente que se presenta a las pruebas de acceso, es decir, va a competir contra muchos. Entonces va a competir contra gente, por ejemplo, puedo decirlo, para la escala básica, donde el nivel de estudios que se exige es el equivalente al BUD, ¿no? Pues se presentan licenciados, hay gente que con licenciatura, con lo cual el nivel de conocimientos que lleva un licenciado teóricamente es mayor que el que lleva el que ha hecho el BUS, con lo cual el del BUS tiene que apretar porque va a luchar contra el otro que tiene unos conocimientos mayores, ¿no? Luego también que se tomen en serio, porque es donde más gente suspende en las pruebas físicas. Las pruebas físicas son, insisto, francamente, tienen su nivel de dificultad, ¿no? Algunas de ellas son... yo no sería capaz de superarla ahora mismo, eso ya lo doy por hecho, ¿no? Entonces, bueno, pues prepararse y estudiar y tomárselo en serio. Pero imagino que como cualquier otra oposición, claro, no tampoco es distinta de otras que hay, ¿no? Me decías antes de comenzar esta charla de cara a los amigos del Arca de Marisa que hoy es un día importante para el Cuerpo Nacional de Policía porque se conmemora una efeméride. Sí, hoy, el 13 de marzo de 1824, el rey Fernando VII, el deseado, que dictó la célula por la que se creaba la Policía General del Reino. Hasta ese momento lo que existían eran policías aisladas en los distintos pueblos, en las distintas comarcas, ¿no? Entonces es lo que unificó todas esas policías, la unificó en una sola, la Policía General del Reino, en una fecha tal como hoy. O sea, había hace 190 años de la creación de lo que actualmente es el cuerpo, que con diversos nombres hemos ido pasando a lo largo de la historia, bueno, diversas denominaciones, y hoy es una efeméride. Hasta ahora se celebró cuando hace unos años, creo en el 175 aniversario, sí se hizo unos actos conmemorativos, y hoy precisamente, la dirección general nuestra, a través de la Orden General, que es donde nosotros, pues todas las instrucciones nos vienen a través de la Orden General, hoy se publica una resolución estableciendo el día de hoy como un día importante dentro del calendario policial para conmemorar esta efeméride y donde a partir del año que viene pues se realizarán actos y se realizarán actividades encaminadas a recordar esta efeméride de la creación del Cuerpo Nacional de Policía. Bueno, la Policía General del Reino, que actualmente, porque ahora mismo somos Cuerpo Nacional de Policía, pero la ley que tenemos, la ley de personal que tenemos que está en el Parlamento, en trámite parlamentario para aprobarla, otra vez vuelve a cambiarnos el nombre, volvemos a ser Policía Nacional. O sea que, bueno, lo del nombre nosotros lo llamamos un poquito así, ¿no? Vamos cambiando de vez en cuando, pero bueno. Pero por mucho que cambie el nombre, lo cierto y verdad es que son ya prácticamente casi 200 años al servicio de la ciudadanía. Sí, ahí estamos. ¿Cuánto te queda para jubilarte? No sé si quieres hablar de jubilación. No, evidentemente no soy un niño, ya quisiera, ¿no? Pero bueno, también es cierto que he llegado, y bueno, tampoco me quejo, ¿no? Porque he tenido la suerte de llegar a la edad que tengo, ¿no? Y no llegar mal del todo. Pues me queda 1 año y 8 meses, 1 año o 9 meses, así. El 5 de octubre del año que viene, del 2016, me jubilo, me queda eso. O sea que me da tiempo si los plazos se cumplen y los arquitectos y los albañiles y los técnicos son puntuales, a terminar la comisaría, inaugurarla y poquito más.
y me queda eso. No me importa hablar de ello. Bueno, te decía antes que tengo la... Y es verdad, tengo la... Pues no preocupación, pero bueno, sí la inquietud ya de pensar que ya queda poco y de pensar que, bueno, pues llevo en esto 40, yo ingresé en el año 75, 40 años, llevo ya en esto, ¿no? Entonces, me he dedicado siempre a esto, no tengo otra cosa, con lo cual, lógicamente, pues ya estoy pensando en qué voy a hacer, en qué voy a ocupar mi tiempo, que ahora le dedico, en cuerpo y alma, me dedico a la policía, y me he dedicado siempre, los 40 años, no me dedico a otra cosa, pues a tener que buscar alguna alternativa, no sé cuál, pero no sé, algo se me ocurrirá, o sembrar en huerto, o yo qué sé, algo así, ¿no? Quizá tú... O quizá cuidar, o como tú me has dicho, quizá cuidar a mi nieto, ¿no? Cuidar al nieto es una opción fantástica, Una cosa opción, que agradece la esposa, agradecen los hijos, bueno, sobre todo la hija. y el nieto. Y el nieto, sí. Sí, pues sí, la verdad que me atrae el problema es que él vive en Murcia, nosotros no tenemos casa en Murcia y no... Los proyectos nuestros son, lógicamente, cuando yo termine aquí, pues no, yo vivo en la casa de la propia comisaría, con lo cual tengo que dejarla y nos marcharíamos, en este caso a Yecla, que es donde tenemos nuestra casa y donde más tiempo hemos pasado, donde tenemos nuestros amigos, nuestra vida hecha, ¿no? Así es que no sé, pues tendré que ir todas las tardes de Yecla a Murcia, llevar al niño al colegio y recogerlo. Tiempo tendremos Sí. para hablar con el comisario antes de que llegue el momento de la jubilación. Francisco de Paula García Vélez, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en Comarcal Televisión, y te voy a pedir en nombre de todo el equipo de esta casa y de este espacio del Arca de Marisa, así como en el de los seguidores que tenemos martes y jueves, que transmitas nuestro afecto, nuestra gratitud, respeto y simpatía al Cuerpo Nacional de Policía aquí de Lorca. Pues muchísimas gracias, primero por invitarme, segundo por lo que acabas de decir, que yo lo trasladaré mañana en la reunión por la mañana, aunque soy consciente de que esta noche lo estarán viendo ya bastantes compañeros, y luego también aprovechar, y en el sentido contrario, es decir, también en nombre del Cuerpo Nacional de Policía, yo quiero aprovechar la presencia aquí, las cámaras vuestras, para dar las gracias a la sociedad lorquina, primero por su apoyo, y segundo y sobre todo por el cariño que la gran mayoría, evidentemente no todo el mundo puede estar contento con nuestro trabajo, yo lo entiendo, pero en fin, la gran mayoría, el cariño que nos demuestra, el respeto y el apoyo al trabajo que hacemos, pues también quiero agradecerlo. Gracias y hasta muy pronto. A vosotros. Amigos, aquí ponemos el punto final a la singladura de esta noche de martes 13 de enero. Les emplazo a una nueva cita, será el próximo jueves después del informativo. Hasta entonces, gracias por la atención que nos han brindado y, como siempre les digo, continúen en la mejor compañía, la de esta casa Comarcal Televisión. Gracias y buenas noches.